Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Les saludo cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Soy el pastor Percy J. Riley y hoy nos acompaña nuestro amigo, el hermano Luis Zambrano, desde Venezuela. Vamos a estar hablando, o mejor dicho, él va a estar hablando hoy sobre las diferentes herejías sobre Jesucristo. Una de las características más comunes de todas las sectas que han salido es que todas en su totalidad, y corríjame hermano si estoy equivocado, pero todas en su totalidad atacan la divinidad de Jesucristo. Todas, sin excepción alguna. De una u otra forma atacan el nacimiento virginal, su vida, lo que él es como persona, su encarnación. Hay uno por ahí que anda diciendo que Jesús es el producto de las relaciones sexuales entre José y María, algo que está totalmente apartado de la verdad bíblica. Pero sin más, voy a entregar un minuto a mi hermano Luis para que se presente y después continuamos ya con la conferencia. Hermano Luis. Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos aquellos que vayan a ver este video y que vayan a entrar a lo que es el video o al tema en sí. Bueno, me encuentro en Venezuela, mi nombre es Luis Zambrano Alfinger. Buenas noches, esperemos que esta noche sea de bendición, como yo dije en Facebook, que sea bendición para los oyentes, para el que quiere de verdad edificarse. Todo aquel que vaya a comentar fuera del tema, por favor no, o que vaya a comentar ofensivamente, por favor no se les preste atención, para que no ocurra lo de la semana, hace 9 días exactamente. Entonces sí, el tema es las falacias de la deidad de Cristo, para poder empezar a hacer lo que es argumentativo, todo lo que es falacia. Dale, mi hermano, si vas a decir algo. Amén, hermano. Pues vamos a comenzar, hermano, de una vez. Y sí, hermano, esperamos en Dios que no entren personas nocivas, que lo único que vienen a hacer es a molestar, realmente. Saludo al hermano Anthony Benjamín Sánchez, quien le saluda a usted, hermano Luis Alfinger, desde el norte de Chicago. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Pues hermano, el tiempo es suyo. Comenzamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Anthony, Dios te bendiga. Dios te bendiga desde Venezuela, saludos. Bueno, las falacias, como estábamos hablando la semana pasada, exactamente Jueves Santo, si no me equivoco, exacto, podemos hablar ahora de lo que es hacia la deidad de Cristo. En realidad las sectas se meten directamente contra la persona de Cristo y contra la naturaleza de Cristo. En el libro de Francisco La Cueva, él explica todo esto y da muy buenos términos. A mí me encanta ese libro y eso que es básico, por cierto, como introducción. Los hermanos, y yo estoy de acuerdo, me dicen que no hable tan rápido y que explique más pausadamente cuando sea más, en realidad es pedagogía, que no diga tantas palabras técnicas. Voy a hacer lo posible para no ser tan técnico, sino ser más, como digamos, para todo aquel que tal vez está aprendiendo y que enreda las cosas, para ir pausadamente. Entonces, una falacia, sabemos que existen 18 falacias en los términos griegos, un engaño, pero un engaño persuasivo. Un engaño, de acuerdo a esta secta, es un engaño persuasivo. O sea, ellos tratan de, no todos, porque hay gente que hace falacias creyendo que tiene la verdad. Entonces, en esto no es que la persona haga una falacia, sino que cree. Que sí está haciendo una falacia, disculpen, pero él cree y presume que tiene la verdad. Entonces hace la falacia, pero de una manera de loro de pupitre, así le decíamos nosotros en el Instituto Bíblico, cuando la gente repetía un contexto de un libro, entonces tú lo que estás es repitiendo el libro. O sea, tú lo que estás es diciendo cosas del libro, estás repitiendo lo del libro. Entonces, en lo que a mí me gusta ser espontáneo. O sea, tal vez si me equivoco en un versículo lo digo, no tengo la Biblia, lo que tengo es la espontaneidad aquí, ¿me entiendes? Yo
Lo que pasa es que tengo una perrita aquí y ladra bastante. Voy a tratar de quitar la imagen y irme donde ella no vaya a hacer bulla. ¿Se escucha la perrita? Sí se escucha, man. Ok. Gloria a Dios. Sí, la idea es que ella, porque es una pitbull, está pequeña todavía, pero la idea es que ella no vaya a interrumpirme. Si ladra bastante y fuerte. Sí. O sea, está pequeña. Entonces, para comenzar, que se escucha, ahora sí se escucha, me estoy alejando, ¿no? De la perrita. ¿Se escucha, verdad? Sí, sí se escucha menos, sí, pero sí se escucha usted. Ok, bueno, la idea es que se escuche y que sea la idea que podamos hablar exactamente de la falacia. Se está cortando, hermano. A lo que es una falacia. ¿Aló? Hermano Alfinger. Disculpa. Sí, no tenga pena. Ay, Dios santo. ¿Se escucha? Ahora sí se escucha bien. La señal. No, sí se escucha bien. ¿Aló, hermano? Sí se estaba escuchando. ¿Aló? ¿Hable? Hermano. Bueno, quizás si me salgo yo también. Con su permiso voy a apagar la cámara para ver si el hermano puede restablecer comunicación. Gloria a Dios. Aleluya. Se salió el hermano. Bueno, mientras el hermano regresa, estamos hablando sobre las diferentes falacias y herejías doctrinales que hay sobre la cristología. Ya regresó. Dios. Gloria a Dios. Sí se escucha, ¿verdad? Hoy sí se escucha perfecto, hermano. Gracias a Dios. Sí, se me cayó por el movimiento, se me cayó la señal por el movimiento. Sí. Bueno, cosas que pasan, que no se pueden evitar porque estamos en vivo. Bueno, vamos a comenzar con las falacias para entrar de lleno, o sea, para no perder más tiempo. Vamos a entrar con lo que es la falacia de categoría. ¿Qué es lo que sucede con la falacia de categoría? De acuerdo al tema de la idea de Cristo, esto entra en lo que es el arrianismo. El arrianismo, en el concilio de Nicea, era aquel sacerdote arrio que llevaba su falsa doctrina a decir que Jesucristo fue creado. Yéndonos tanto hacia la historia, sino más que toda la falacia, en lo que es la falacia de categoría, los testigos de Jehová, que hoy en día son los famosos arrianos, pero modernos, tienen todavía más historia, digamos, en el sentido de las falsas doctrinas, que el mismo arrio, ellos utilizan la falacia de categoría en lo que es la subordinación. ¿Por qué la subordinación? Es más, ¿por qué esta falacia? Cada vez que usted hable con un TJ, que es un testigo de Jehová, cada vez que se habla con este tipo de personas, lo primero que él va a argumentar como falacia es que Jesucristo estaba subordinado al Padre. Y eso es verdad. Por eso se le llama falacia de categoría. ¿Qué es verdad? Que Jesucristo tenía un Padre, porque Él es el Hijo. ¿Qué es verdad? Que Jesucristo obedecía a su Padre. Eso es verdad. ¿Qué es verdad? Que Jesucristo cumplió, oró a su Padre. Pero la falacia entra es en decir cómo Jesucristo va a ser Dios si tenía un Padre que era Dios. No puede Jesucristo ser Dios. Y siempre argumentan con los versículos. Hay más versículos de la subordinación que de la misma deidad. Entonces el testigo de Jehová o el arriano siempre va a argumentar a la falacia de categoría de disminuir a Jesucristo. Y es largo el tema en este punto. Lo disminuye, o sea, lo coloca como que Jesucristo es simplemente el Hijo. ¿Cómo Jesucristo va a ser simplemente el Hijo? Si Jesucristo muere en la cruz, y Jesucristo al morir en la cruz tenía que ser Dios. Pero eso es soteriología. Ahora, la subordinación que enseña que Jesucristo, siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, Jesucristo no dejó de ser Dios, porque la naturaleza de Jesucristo no era la ropa, porque la naturaleza de Jesucristo, voy a ir más lento, siendo en forma de Dios, nunca dejó de ser Dios, aunque se humilló hasta lo último.
Él nunca dejó de ser Dios. Espero que se entienda bien. La subordinación que tanto repite la gente es un ejemplo. Yo trabajo con policías, porque trabajo en el área de seguridad. Los policías tienen su uniforme, porque yo fui militar. Entonces, al uno estar en una institución, tiene rangos, y yo tengo que obedecer los rangos que están sobre mí. En este sentido, yo, porque ellos tienen un rango superior al mío, yo tengo que obedecer. ¿Entiendes? Eso no quiere decir que yo deje de ser hombre o que la otra persona sea más hombre que yo. Si en todo caso hay mujeres policías, hay mujeres que son oficiales, entonces en todo caso eso no quiere decir que aquella mujer vale más que yo. El ejemplo va por el sentido de que Jesucristo nunca dejó de ser Dios, aunque él tenía un padre. En lo que es la subordinación, él cumple como hijo hasta la muerte de cruz. Él tenía que morir en la cruz, siendo el Mesías. Eso es un oficio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de subordinación, ellos toman la falacia y la convierten en un engaño al decir que Jesucristo simplemente era un hombre y no era el Padre, que el Padre sí es Dios. Entonces, ellos toman la falacia de categoría disminuyendo el valor de Jesucristo, hablando de que Jesucristo simplemente estaba allí. Simplemente, ese era un hombre. Pero se le olvida que en la doctrina de la generación eterna, que es la doctrina de la Trinidad, pero no quiero meterme tan allá porque me saldría del tema, enseñamos que Jesucristo tiene un Padre. O sea, en la deidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdón, en la deidad no, en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos lo llaman tres dioses, como los unicitarios, igualito. Que esa es otra falacia. Pero en la falacia de categoría me tengo que alargar más porque la gente, este tipo de personas, siempre va a preguntar, ¿pero Jesucristo glorió a su Padre? Sí, porque él era el Hijo. Pero eso no disminuyó su deidad. Eso nunca le quitó deidad. Eso nunca le quitó a Jesucristo su naturaleza. La naturaleza de Jesucristo no era una camisa. La naturaleza de Jesucristo no era un pedazo de una gorra. O sea, no era una gorra que él estaba sudando y se la quitaba. Él seguía siendo naturaleza divina. ¿De qué estamos hablando? De la deidad. Él nunca dejó de ser Dios. Hasta, digámoslo de esta manera, él llora como naturaleza divina, pero porque es un ser teantrópico. Eso es unión hipostática. Toda esta gente de la que yo voy a empezar a hablar, siempre, pero siempre niega la unión hipostática. Se vuelven nestorianos, se vuelven monofisistas, esos son herejías del siglo V. Se vuelven de todo. Hasta dicen cosas de los unicitarios. ¿Sí? Entonces, en este periodo que estoy hablando, en este tiempo, esta falacia, fíjese bien, es la que más utilizan los testigos de Jehová. Es como decir, es la falacia más, pero más fuerte para ellos. Siempre van a ir a lo que es la subordinación. Primero de Corintios capítulo 11, ahí está, Jesucristo era cabeza, pero cabeza de la iglesia. Ahí no dice que era Dios, es la falacia que ellos usan. Malinterpretan la subordinación y toman esta falacia y la hacen suya. La hacen como de que se nos olvida a nosotros que Jesucristo tenía que estar subordinado al Padre, pero eso no le quitó nunca deidad. Y lo repito porque sé que la gente todavía se le hace video y la gente vuelve otra vez a repetir lo mismo. ¿Cómo es posible que yo haya hablado de la falacia de los unicitarios y todavía la gente no lo entienda? O sea, los que vieron el video, claro, ¿no? No estoy hablando de los que no lo vieron. Hay una falacia, voy a la segunda, y creo que voy lento, pero seguro, que es una falacia que entra dentro del catálogo del cristianismo. Voy a ver si puedo colocarme en donde haya luz para sentarme. Entonces, ¿por qué hablo de esta falacia que entra dentro del cristianismo evangélico? Porque la gente no quiere entender
que al negar la muerte del Mesías, al decir que el Mesías no es Dios en la cruz, te estás volviendo arriano. Si tú dices que Jesucristo no murió en la cruz como Dios, entonces eres arriano. Simple y llanamente eres arriano. ¿De qué estoy hablando yo? ¿De qué falacia? Jesús es Dios. Por cuanto Jesús es Dios, así de sencillo, por cuanto Jesús es Dios, murió en la cruz. ¿Quiere decir que Dios murió en la cruz? ¿Duele esto? Esto le duele a la gente. Le duele, o sea, los ofende. Ya voy a hablar de la falacia que utilizan en este tipo de falacia. Esta es una falacia también de categoría. O sea, disminuyen a Jesucristo y se vuelven nestorianos. Eso es imposible que Dios muera. Pero si tú dices que Jesucristo no murió en la cruz, estás negando su deidad. Jesucristo murió en la cruz. Amén. Sí, Jesucristo era el Logos encarnado. Amén. Yo no, yo no lo niego, yo no lo niego. Entonces Dios murió en la cruz. ¿Qué dice esta gente bajo falacia? Estos nuevos nestorianos, ¿qué dicen? Neonestorianos. Ellos dicen que el atributo de eternidad no se puede perder en la muerte. O sea, creen que la naturaleza humana la separan y ellos dicen que no. ¿Por qué? Voy lento. Voy lento porque este temita es lo que más le duele a muchos evangélicos cristianos protestantes también. Si Jesucristo, vuelvo y repito, murió en la cruz y siendo el Logo encarnado, era Dios, Dios murió en la cruz. Es simple. Eso no tiene paralelo de ideas, eso es simple, filosóficamente. Es algo sencillo. Yo no le veo el enredo. ¿Dónde está el enredo? El enredo es cuando dicen la falacia de que el atributo de eternidad desapareció. Pero es que la muerte no es aniquilación. La muerte está en griego separación, es uno de los términos en griego de la muerte. Se separó simplemente en la muerte lo espiritual del cuerpo, pero nunca dejó de ser Dios, al menos de que me digan que el cuerpo que estaba en la resurrección, que el cuerpo que estaba allá dejó de ser Dios. O al menos que digan como algunos hermanitos que yo he escuchado, que no quisiera nombrar, pero yo los creo que son neófitos por lo que dice, que salió la deidad del cuerpo. O sea, que la deidad era el espíritu. O sea, que al morir salió la deidad del cuerpo y se dividió el cuerpo de la naturaleza divina. Eso es separar la unión hipostática. El problema lo tienen ellos con decir que la muerte es aniquilación. ¿Por qué? Porque la muerte simplemente es la vida espiritual, separa la vida espiritual de la vida carnal o de la vida del cuerpo. Si Jesucristo muere en la cruz, murió Dios, porque Él era Dios. ¿Duele esto? ¿Cuál es la otra falacia que ellos utilizan bajo este término? De falacia de que Jesucristo no murió en la cruz, perdón, de que Dios no murió en la cruz, porque ellos no niegan eso. Ellos dicen, Jesucristo murió en la cruz, entonces murió Dios. Eso es imposible. Mi hermano, ¿se cayó la señal otra vez? ¿O se me bajó la señal a mí? ¿O regresó? Entonces, pero tenemos esta falacia. ¿Te había caído la señal? No, hermano, está bien. No, si quiere póngala. Para eso tengo yo la cámara oculta. Ajá. Para que usted se vea. Bueno, exactamente decir que Jesucristo no era Dios, te estás volviendo arriano. Y ellos no entienden esto. Esto hay que repetirlo y repetirlo porque esto yo lo he postulado 150 veces en Facebook. Y 150 veces me han aparecido hermanos hablando del atributo de eternidad. Hermano, un atributo no es persona. Sigue siendo un atributo de Él, porque era el Logos encarnado. El Logos es eterno. ¿Sabe qué es eterno? Que no tiene un tiempo. El Logos es eterno, nosotros no. O sea, cuando digo el Logos estoy hablando de Jesucristo. Juan 1:1. El verbo, pues para que se me entienda. El verbo encarnado murió en la cruz. El verbo era Dios. Juan 1, cláusula 3. Y el verbo era Dios.
Si el verbo era Dios, entonces el verbo muere en la cruz. Si el verbo era Dios, ¿quién murió en la cruz? El verbo siendo Dios. La aniquilación no existe en la Biblia. Eso es una teoría de los adventistas que viene de del gnosticismo. Aniquilación del siglo, creo que del siglo II o siglo III, que empezaron a hablar de aniquilación, que no existe la eternidad por los eones en griego, que ellos le hablan de los siglos como que si fueran 2 siglos. Siglo de los siglos representa 2 o 3 siglos. Eso es eternidad, eso es hebraísmo. Eso representa un hebraísmo de eternidad perpetuamente. O sea, entonces la gente dice, no, tú estás equivocado. Si Dios murió en la cruz, entonces no puede ser, porque el Padre no puede morir, pero es que el que murió en la cruz fue el Mesías. El que fue manifestado fue el Mesías. 1 Timoteo 3:16, y eso lo dije la semana pasada. El que fue manifestado en la cruz fue el Mesías por medio del Padre. El que muere es Jesucristo siendo Dios. Entonces la gente divide y empieza a pensar y a multiplicar y a dividir y a decir mire, hermano, es sencillo. Es sencillo. No niegue la muerte de Jesucristo siendo Dios, porque se convierte en arriano. Hermano, háblame español, me dicen algunos. Ok, no niegues la muerte de Jesucristo en la cruz siendo Dios, porque te vuelves testigo de Jehová. Así de sencillo. Jesucristo, en esta falacia, tienes que entender, querido hermano, que dices que Dios no muere en la cruz. Yo no estoy hablando de una aniquilación de Dios. Eso no existe. Eso es blasfemia. Yo estoy hablando de la muerte del Mesías en la cruz. En la crucifixión, por cierto, que fue la semana pasada. Hablando en el sentido de Semana Santa. Estamos en abril del 2023. Esta falacia argumentativa convierte a los hermanos, además de nestorianos, en arrianos. Y niegan la deidad de Cristo. A mí me salió en Facebook un hermanito que él era filósofo de allá de Estados Unidos. Y yo le hice varias veces la misma pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Amén. Jesucristo murió en la cruz. Amén. Entonces, ya dijiste que Jesucristo murió en la cruz, pero Dios no murió. ¡Qué bárbaro! Ay, disculpen, hermano, lo que pasa es que estoy en el celular, o sea, disculpen. ¡Qué bárbaro! Jesucristo, vuelvo a repetir. Jesucristo es Dios. Amén, yo lo creo. Yo no estoy negando que Jesucristo sea Dios, dicen ellos. Jesucristo murió en la cruz. Amén, Jesucristo murió en la cruz. Entonces, quien murió en la cruz no fue el Logos encarnado, no fue Dios. Dios no puede morir, hermano. Eso es blasfemia, Dios no puede morir. Se enredan los hermanitos. Ha habido hasta debates, creo, de esto. Pero yo no debato esto. Yo lo veo como que muy sencillo. Yo lo debatiría con un testigo de Jehová, con un monarquista dinámico. Había un puertorriqueño que se negó a debatir esto conmigo. No me acuerdo el nombre, si no lo digo, porque él niega esto. Y puede ser, vamos a decirlo de esta manera, que sería un buen debate porque él es monarquista. Pero un hermano en Cristo, ¿cómo va a negar esto? El monarquista dinámico viene siendo el arriano. Por si acaso, el monarquista modalista viene siendo el unicitario de la semana pasada. El dinámico es el arriano. Entonces, el dinámico es el que utiliza este tipo de falacias que los hermanos repiten y repiten y repiten. ¿Sabe por qué se complican? Porque no entienden la unión hipostática. Y a mí me da ironía porque ellos dicen entender la unión hipostática, pero dividen el cuerpo de la naturaleza divina. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a suponer, cuando Jesucristo estaba, un ejemplo, cuando Jesucristo estaba muriendo ya, que le dijo las palabras al ladrón, mañana estarás conmigo en el paraíso, cuando él estaba ya que su espíritu en el momento, él dejó de ser Dios. Pregunto yo. O sea, que porque murió, dejó de ser Dios. Se acabó Jesucristo. Él siguió siendo Dios. Él tenía que morir en la cruz por la salvación de nosotros. Eso es soteriología, expiación y justificación. Ya esos son otros temas. No nos salgamos del tema. Pero él tenía que morir en la cruz, porque era lo que estaba profetizado desde allá, desde Génesis 3:16, creo, ¿verdad? Desde allá que
lo dicen los profetas y todo, que el Mesías en Isaías 53, 56, 59, el 66, que el Mesías tenía que morir en la cruz y tenía que sufrir, como dice Zacarías, tenía que salir de Belén, etc. Entonces, cuando usted dice, y lo repito y lo sigo repitiendo, cuando usted dice que Dios no murió en la cruz, está negando la muerte de Jesucristo y está negando que Jesucristo es Dios. ¿Me entiende? Porque la gente lo sigue repitiendo y lo coloca como que el que dice que Dios murió, entonces está mal. Lo puede decir un testigo de Jehová que niega que Jesucristo es Dios. Él lo niega. Y en este tema, el testigo de Jehová sale ganador. ¿Por qué? Porque él va a decir, ¿cómo? El que murió en la cruz fue un hombre. Fue Jesucristo, un hombre. Pero para nosotros, el Salvador es Dios. Para nosotros, el cristianismo ortodoxo, todo el cristianismo ortodoxo, sea metodista, sea bautista, sea luterano, sea calvinista, sea todo, el pentecostal que de verdad conoce la Biblia, sea lo que sea, el católico romano también, sea lo que sea, el cristianismo ortodoxo dice que Jesucristo es Dios. Y por cuanto Jesucristo es Dios, nosotros sabemos que el que muere en la cruz es Dios. Suena fuerte, pero los hermanos hay que hablarle así. Y lo coloqué de segundo y me extendí, porque es que, hermano, es increíble. Es como el tema que no me quiero salir del tema porque sería otro tema del Teotocos, ¿verdad? O sea, es otro tema, sí, pero son bárbaros los hermanos. O sea, son bárbaros, se les repite. Otra vez le dije al filósofo, no quiero nombrarlo, pero es de nombre Israel. Hermano, Jesucristo es Dios. Amén. Hermano, Jesucristo murió en la cruz. Amén. ¿Quién murió en la cruz no fue Dios? Tú acabas de decir que Jesucristo es Dios. Sí, pero tú no lo puedes decir de esa manera. Tú tienes que decirlo de otra forma. Que el que muere en la cruz es el hombre. Ay, o sea, que el que murió en la cruz era un simple hombre y está dividiendo la naturaleza divina de la naturaleza humana. Me extendí en esta falacia y voy por la segunda pena. Vamos a ver, vamos a pasar a otras. Me extendí bastante. Mire, hay falacias que son un poco, digamos, tontas, pero son válidas dentro del argumento de los testigos de Jehová. Yo trabajo con testigos de Jehová. Mira, aquí está. Esta es una revistica de ellos. Me la regalan para que yo la lea. Me la regalan. Y entonces después hablamos de ella. Yo los escucho. Mire, aquí está. Yo escucho, yo hablo con ellos, hablamos de la Biblia. Y los muchachos que están empezando en los testigos de Jehová, ellos me escuchan. O sea, ellos se quedan como que, sí, como que pensando. Las que saben son los que están de maestros. Pero nosotros hablamos. Y hay falacias que ellos me han dicho, por ejemplo, suena tonto, pero es una falacia que utilizan. Entonces, si Jesús es Dios, ¿quién gobernó la tierra durante los 3 días? Es una falacia también. Ellos preguntan, si Jesús es Dios, ¿quién gobernó en la tierra durante los 3 días? Oye, o sea, en los 3 días que estuvo en el sepulcro, hablándolo de esa manera. Oye, ¿verdad que sí? ¿Quién gobernó? Ay, la teocracia se cayó. El Padre, Jesucristo estaba haciendo el papel del Mesías, como dice Jonás, como dice Mateo, que se cumple en Jesucristo los 3 días de la muerte. La teocracia continuó, la soberanía de Dios no se quitó. La teocracia significa el gobierno de Dios, el gobierno de Dios. La teocracia no se derribó. Ay, pero si Jesucristo es Dios, entonces quiere decir que alguien dejó de gobernar. Es una falacia, pero figúrese, es como que lo que sucede con este tipo de argumentos, a diferencia de los solo Jesús. Esta gente utiliza más las falacias lógicas. Por eso es que las falacias lógicas, o sea, esta es una falacia lógica que ellos usan siempre cuando tocan la puerta. Claro, a mí no me la tocan, pero ellos dicen, tú eres tu padre, ¿verdad que tú no eres tu padre? Entonces Jesucristo era el hijo, él no era su padre. Y uno dice, sí, estoy de acuerdo, ¿verdad que sí? El hijo no es el padre, estoy de acuerdo, pero seguía siendo Dios. Sí, pero es que tú no eres tu padre. Sí, pero estamos hablando de naturaleza. La naturaleza, vuelvo y lo repito, como lo dije la semana pasada, son las características de lo que, vamos a poner un ejemplo, la naturaleza, los árboles. ¿Cuáles son las características? Las hojas, la raíz, etcétera.
La característica es su naturaleza. La naturaleza divina de Jesús era la de sus atributos divinos, la del mismo Padre. Estamos hablando, y esto suena feo para los judíos, estamos hablando del mismo Yahweh. Es el mismo. Jesucristo es el mismo Yahweh. El Yahweh de allá, de la creación, del Elohim, es el mismo Jesucristo. Ay, ay, los judaizantes, no. Hoy me escribió uno, me escribió así, Dios sin la I, porque ellos dicen que no, que el nombre de Dios es intocable. Es una falacia lógica decirlo de esa manera. Jesús no puede morir porque es Dios. Volvemos a la otra falacia, pero en diferente forma, ¿verdad? Ya sería la cuarta falacia. Bajo una lógica, ellos dicen de esta manera, bajo una lógica de argumentar que siendo Jesucristo Dios, era imposible que muriera. O sea, ellos utilizan esta falacia en una lógica argumentativa de que si Jesucristo es Dios, no puede morir. No puede. Es el antónimo de la otra falacia. O sea, ¿por qué digo el antónimo? Porque en la otra falacia dicen, Dios no murió en la cruz. El que murió fue el hombre. Aquí dicen es, no, Jesucristo siendo Dios, no puede morir en la cruz. Está cerrado, estás equivocado. Bueno, mira, esta es una falacia un poco torpe, porque el Jesucristo que nosotros predicamos cumplió la ley. Y al cumplir la ley, él tenía que hacer todo aquello que estaba escrito de él. Por eso es que el texto es tan importante. Cuando habla de Jesucristo, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído. La muchachita que yo tengo aquí es increíble. La muchachita es la perra. Entonces vamos con otra falacia. Otra falacia. Son falacias, digamos, un poco torpes, pero siguen siendo falacias. Torpes para los que conocemos la Biblia, ¿verdad? Miren esta, una falacia circular. Esa es la que usted siempre va a escuchar. Una falacia circular. Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Es verdad? Es verdad. O sea, Jesucristo no podía pararse en una plaza pública y decir yo soy Dios, porque lo fueran matado. Y hay versículos que dicen que cuando él se hacía igual a Dios, los fariseos lo apedraban, ¿cierto? Y no era su momento de muerte. Ahí lo dice Mateo, lo dice Marco y lo dice varias veces. En los paralelos de los evangelios, lo dice. No era que Jesucristo tenía que pararse en una esquina y gritar, yo soy Dios. Epa, yo soy Dios. O mírenme, yo soy Dios. No tenía que hacerlo, pero una falacia circular de los judaizantes, que también son arrianos, de los neoebionistas, vamos a llamarlos neoebionistas, porque dicen que no son judaizantes, de los neoebionistas y de los testigos y de Jehová. Es que Jesucristo dice, así dicen ellos, es que Jesucristo nunca dijo que era Dios. Tú estás equivocado, muéstrame el versículo donde diga que Jesucristo es Dios. Muéstramelo. Perdón, muéstrame el versículo así. Me distraje un momentico. El versículo sería este. Muéstrame el versículo donde diga que Jesucristo se autoproclamó Dios o dijo que él era Dios. Yo en YouTube debatí con 10, no eran 10, porque tuve varios debates repetitivos con Fran, el testigo de Jehová. Debatí más o menos con 6 testigos de Jehová o 5, diferentes temas. Y siempre eran este tipo de falacias lógicas. Siempre. O sea, siempre no son gente espiritual. ¿Por qué digo gente espiritual? Porque ven la Biblia desde un punto de vista secular. Ellos no la ven bajo el espíritu. O sea, lógico, es una secta. Pero ¿por qué ellos hacen esto? Porque ellos tratan de buscarle a la Biblia un lado secular, un lado de ciencia, de lógica, y entonces ellos no pueden entender este tipo de temas, mientras que le sigan dando y utilizan la etimología de las palabras como que si la etimología de las palabras los defendiera, cuando en realidad es el contexto histórico y lógico, la exegética bien hecha
de una morfología, de un texto, pero no así como ellos lo hacen. Ellos hacen un malabarismo de las palabras. Esa palabra significa tal cosa en tal léxico, y aquel léxico tuyo de Reina Valera dice esto, y aquel léxico dice aquello. Así me hacía Fran. Y todavía anda por allí. La falacia de muñeco de paja, la quinta creo, ya voy por la quinta. La falacia de muñeco de paja. ¿Por qué muñeco de paja? Porque son los argumentos que nosotros, como cristianos que creemos en la deidad, no utilizamos. ¿Por qué muñeco de paja? Porque levantan, al decir muñeco de paja, están ridiculizando el argumento de la deidad. Ellos buscan, hacen lo posible por ridiculizar el argumento. Ellos dicen, por ejemplo, estás hablando de que existen 3 dioses, estás hablando de que existen 2 dioses. Vamos a la lógica. Me encanta. Vamos a la lógica, cuando se utiliza la lógica. Juan 1:1. Nos hemos dado cuenta que hoy en día los testigos están divididos, y los arrianos, sean neoebionitas y sean los mismos testigos de Jehová, están divididos. Con las ciencias bíblicas también, que ahora son las nuevas ciencias bíblicas. ¿Por qué están divididos? Porque algunos dicen que Jesucristo no es Dios. En Juan 1:1 niegan, número 1, ellos niegan que Jesucristo sea Dios. En su segunda falacia dicen Jesucristo es otro Dios. Esta falacia es muy usada por los testigos de Jehová. Jesucristo es otro Dios, de naturaleza de los ángeles, porque Jesucristo era un ángel. Mira bien, esto es impresionante. A mí nunca me llaman y me están llamando. Nunca me llaman y me están llamando. Esto es impresionante, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Es una falacia de que ellos siempre utilizan diciendo, número 1, repito, es imposible de que Jesucristo sea Dios. Lo niegan. Número 2, Jesucristo es otro Dios. Eso se le llama enoteísmo. ¿Qué significa el enoteísmo? Es decir, que Jesucristo está por debajo del Padre. O sea, hay un Dios superior y hay un Dios pequeño. Hay un diosecito llamado Jesucristo que fue creado por el Padre. Que hay un gran debate y bueno, eso también lo debatí yo en Colosenses capítulo 1, pero es otro tema, que es otra falacia también argumentativa, porque entra en lo que es el griego, y no quiero hablar de eso, porque hay que explicarlo más hacia lo que es una pizarra y todo esto. En lo que es el tema del noteísmo, ellos dicen que Jesucristo es otro Dios, un Dios sujeto al Padre. Pero fíjense cómo ha cambiado la gente. Mientras tanto, punto número 3, los neojudaizantes, los neoebionitas modernos dicen, como dijo el hermano, que Jesucristo nació de José. Por lo cual, así dicen ellos, era simplemente un hombre nacido de José, con María. Lo de la Virgen María, bueno, eso no lo creemos. Eso es simplemente la palabra en hebreo de doncella, ya en Isaías 9. Eso ustedes lo malinterpretan, porque nosotros sí tenemos la verdadera interpretación de la palabra doncella, que es mujer que no ha sido tocada por hombre. No. Tienes que estudiarlo bajo el tema hebreo, no bajo el tema griego, así dicen ellos. Tienes 3 puntos, aquí 3. 1, Jesucristo no es Dios. Ellos, los arrianos, testigos de Jehová, dicen esto. En el punto número 2, Jesucristo es otro Dios. Ellos, los mismos arrianos, algunos son arrianos, pero lo niegan. Simplemente dicen, no, pero es que tú estás hablando de Arrios allá en el siglo III, siglo IV. Eso desapareció. Hoy en día estamos en el siglo XXI. Eso es arrianismo. Eso es arrianismo. Pero la diferencia es que este arrianismo es moderno. Este arrianismo trae mezcolanza. Punto 3. Jesucristo nació, simplemente fue semen de un hombre allá de José. La semilla, dicen ellos. Porque ellos utilizan estas palabras, la semilla. Miren, amigos, neojudaizantes.
es negar que Jesucristo es Dios. Aunque me tendría que alargar en ese tema, si usted dice que simplemente Jesucristo nació de José, está negando un montón de versículos del Nuevo Testamento. Emanuel, Dios con nosotros, la promesa que le hace también el ángel a María. O sea, el ángel cuando le dice a María, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque María se niega. O sea, etcétera, etcétera. En el punto 2, si Jesucristo es otro Dios, quiere decir de que hay varios dioses, estilo mormón. O sea, el mormonismo también lo dice. Dicen hasta que ellos dicen que hasta Jesucristo es hermano de Lucifer y hay una diosa, etcétera. Me saldría del tema. Quiere decir entonces que hay varios dioses. ¿Por qué este Dios Jesucristo, según ellos, por qué este Dios Jesucristo es más importante que los otros dioses? Porque es bíblico, porque es el Mesías. Según el enoteísmo de esta gente, ellos lo niegan. Una vez hablé con uno de allá, de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero él es muy popular, por cierto. El hombre conoce bastante griego. Creo que va a debatir con el hermano Winston Medina, va a debatir un tema. Siempre debate con él temas del lenguaje griego, morfología, sintaxis. Yo hablé con él y yo le dije, mira, tú eres enoteísta. Se lo dije, tú eres enoteísta. Y él me niega y me dice, estás utilizando mal los términos, porque cuando tú hablas del enoteísmo, estás hablando de aquellos que tienen varios dioses paganos, pero tú estás convirtiendo a Jesucristo en otro Dios. Si tú dices que Jesucristo es otro Dios menor, eres enoteísta, así de sencillo. ¿Duela o no? Hombre de paja, Juan 1:1, ¿son dioses o son personas? Hombre de paja, falacia de hombre de paja, Juan 1:1, ¿son dioses o son personas? Pues las dos cosas. No dioses divididos en dos, no. Son naturaleza de un solo Dios. Dos personas, el Logos y el Padre. Dos personas, bajo una sola naturaleza. Es una luz que tengo arriba, por eso se ve la cámara así. Entonces, cuando hablamos de este muñeco de paja, ellos argumentan así. Hay que atrapar los muñecos de paja. Esta gente, cuando uno va a argumentar, siempre van a los muñecos de paja. Siempre, siempre. ¿Por qué Dios depende de otro Dios? Otra falacia. Ya creo que llevo 8 o 10, no sé. Ya muchas falacias. ¿Por qué este Dios, Jesucristo, depende de otro Dios? ¿Por qué? Según tú, Jesucristo va a depender del Dios Padre. Y tú tienes a un Jesucristo que se llama Jesús y tienes a otro Dios que se llama el Padre. Tiene dos dioses. Eso es falacia. El problema lo tenemos es en la naturaleza y esto hay que repetirlo para derribar estas falacias tontas. Mientras que ellos continúen en esto, hay que reclamarle a ellos y preguntarles qué es naturaleza. ¿Qué es naturaleza divina? Piensen. Si tú dices que Jesucristo es un hombre Dios y que tiene a un Dios llamado Padre, ¿qué es para ti naturaleza divina? Hasta ahí le llega el argumento. A la falacia, perdón. Hasta ahí le llega la falacia. Voy a buscar otra por aquí. Falacia de presuposición, perdón. Se me enredó la lengua. La falacia, este tipo de falacia es la causa falsa. Los dioses paganos, según ellos, ustedes los creen, porque nosotros tenemos el mismo argumento de los judíos. Es la misma falacia que utilizan los neojudaizantes. Ustedes tienen esa creencia grecorromana. Ay, creencia grecorromana. Ay, Dios mío. Esta gente es tremenda. Entonces ellos dicen, los judíos creían en un solo Dios, nosotros también. Nosotros creemos en un solo Dios. Sí, pero tú estás hablando de otro Dios llamado Jesucristo. Es tremendo. Volvemos al tema. El tema es naturaleza divina. ¿Qué es naturaleza divina?
¿Qué es naturaleza divina? Ahí se le cae la carátula, se le cae los judíos. Vuelvo y repito, el mismo Jesucristo tiene la naturaleza divina de Yahweh. Duélele al judío que le duela. ¿Dónde está eso en el antiguo pacto, en la Torá y en la Tanaj? Bueno, vaya a la luz del nuevo pacto, investigue lo que dice el nuevo pacto y los tantos textos que hablan de la deidad de Cristo. Vaya, investigue. Como Romanos 9:5, por ejemplo. Vaya, investigue los versículos. Como el de Tito, como el de Juan 1:1. Vaya, investiguelo. Como la carta de Juan lo dice, como lo dice Apocalipsis también. Investigue. No solamente vaya a los versículos de presuposición. Que usted crea que el versículo le está negando la deidad a Cristo. Otra. Vamos para otra. Entonces, son dos dioses. La presuposición, son dos dioses. Disculpen que me mueva tanto. No pueden ser dos dioses, porque automáticamente es nuestro caballo de guerra. O sea, siempre va a ser así, aunque también existen otros versículos. Cuando hablamos de la eternidad del Logos, en Juan, estamos hablando en el sentido de que existe textos que enseñan, y sobre todo versículos claves que enseñan, no aislados, que enseñan que el Logos es eterno. O sea, el Logos no existe desde un punto de vista, porque esa es otra falacia. O sea, que Jesucristo existió eternamente, dicen ellos, dando a entender que uno cree que Jesucristo nació ahí en Génesis, o fue creado en Génesis. Eso es una falacia, porque nosotros hablamos del Logos, no precisamente del Logos encarnado. El Logos encarnado aparece en Juan 1. Nosotros hablamos de la eternidad del Logos siendo Dios. Hay una diferencia. La falacia del arrianismo, del testigo de Jehová, es decir que era la misma naturaleza de los ángeles. Quiere decir que Jesucristo era otro ángel para ellos. Eso es falacia. Porque ellos utilizan los términos naturaleza en los ángeles. Falacias tras falacia. Otra. Tú tienes un hijo y nosotros tenemos a Yahweh, un padre. Ellos utilizan esta falacia. Y es que acaso, si tú argumentas que el hijo es el mismo padre, ¿eso no es herejía? Por supuesto que sí. Como la misma persona. Lo repito. Falacia de ellos. Hay que escucharlos bien. Tú tienes a un hijo que tú dices que es el padre. Eso es herejía. Eso es patripacianismo. Claro que es herejía. Pero tú dices que el hijo es el padre. No, yo no digo que Jesucristo, el hijo, sea el padre. Yo estoy hablando que el hijo, Jesucristo, tiene la misma naturaleza de su padre. Los mismos genes, pues, como lo quieras decir tú, bajo la lógica del ser humano. Entonces, la falacia que ellos utilizan es tratar de hacernos quedar en ridículo, muñeco de paja, para decir que nosotros somos patripacianos, como lo argumentan los unicitarios, que son un poco ignorantes en este tema. El arrianismo es más, mire, el arrianismo es más inteligente que el unicitario. Yo tengo años investigando eso. Hay hermanitos que se han dedicado a esto, que yo los admiro. Hermanito que yo trato, que yo digo, wow, cuando tengo una pregunta sobre el tema de los testigos de Jehová, voy a tener que ir contigo. Ahora, en la falacia de las evidencias. Evidencia. Jesucristo lloró. Dios llora. Era hombre. Oye, Jesucristo tenía atributos de hombre. Eso no es Dios. Yo te tengo la evidencia en la Biblia. Aquí está. Juan 11 dice que lloró. Dios llora. Dios lloró. Esas son falacias lógicas para argumentar que Jesucristo era hombre. Sí, Jesucristo era hombre. Es normal. Ellos lo argumentan cientos de veces. Siempre se va a escuchar que ellos digan, mira, pero es que Jesucristo era un hombre normal. Fue un muchacho que fue regañado de sus padres. Allá en Lucas lo dice, cuando se perdió y estaba con los fariseos. O sea, eso no es Dios. Eso no es el Dios que yo predico, dicen ellos.
Otra falacia. Wow, me estoy extendiendo bastante. Bueno, el hermano me dijo 1 hora y me voy a extender hasta 1 hora. Mire, bueno, él me dijo que me agarrara el tiempo. Argumento del silencio. No hay evidencias, dicen ellos. Argumento del silencio. La mezcla de los temas. Siempre sucede eso. Siempre. Estamos hablando de la deidad y empiezan a hablar del Espíritu Santo. Estamos hablando de la deidad de Cristo. Y sale el tema del Espíritu Santo. Siempre citan también el temita de Juan 4:24. Dios es espíritu, el mismo que citan los unicitarios, pero los unicitarios ni saben por qué lo citan. Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, Jesucristo no es Dios. Es una falacia bastante de mezcolanza también. Entonces siempre utilizan las falacias en el sentido de evadir los temas. Uno les está hablando, por ejemplo, del tema de la naturaleza divina y ellos se van al tema de la subordinación. Uno les está hablando, siempre pasa eso. Yo no sé por qué las sectas son así. Me va a decir un hermanito, son endemoniadas, sí. O sea, si usted está argumentando algo, cumpla con responder el argumento. Si el argumento no tiene importancia, entonces simplemente, oye, mira, tu argumento no, pero no saltes a otro argumento. O sea, la evidencia está allí en la Biblia, que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿por qué saltas al tema del Espíritu Santo? Eso es una falacia. Y se convierte en falacia circular también, porque entonces uno cae en esto. Si uno le sigue la corriente a estos tipos, uno cae en esto, en hacer círculo. Y termina uno hablando de otro tema que no es. Mira, la evidencia, ellos dicen, aparece es en el concilio de Nicea. Antes de eso, nadie creía que Jesucristo sea Dios. Pero es que la evidencia del concilio de Nicea aparece por culpa de los arrianos. O sea, aunque venga un hermano de esto, perdón, digamos un testigo y me diga que no es hermano, porque no creen en la deidad de Cristo, que diga un testigo y me diga, mira, es que a partir de Nicea es que se creó la naturaleza de Cristo como Dios. No, eso está en la Biblia. Lo que se argumentó allí, lo que era el concilio de Nicea, fue en contra del arrianismo, que negaba la deidad y decía que Jesucristo era otro ser creado, como que si Jesucristo fuera simplemente otro hombrecito allí que murió en la cruz. Entonces, cuando hablamos de este tipo de argumentos, que me alargué bastante, entonces ellos dicen, mira, el imperio romano de Constantino era arriano. Bueno, si el imperio era arriano, que me lo han dicho, si Constantino era arriano, como me lo han dicho, ¿por qué entonces tu doctrina desapareció en ese siglo? Sí siguió, pero como herejía, y revivió por culpa de Charles Russell en el siglo XIX. Estoy hablando directamente de los testigos de Jehová. Y del neoebionismo, eso desapareció. Los nazarenos desaparecieron como secta en el siglo VI y reaparece como secta arriana ahorita, por culpa de lo, iba a decir, no, de los ingleses, que trajeron eso y en vez de predicarle a los judíos sobre Jesucristo, se dejaron enredar. Que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos. Y llevaron eso a Sudamérica, Argentina sobre todo. Ay Dios, qué cruel, qué cruel, qué cruel. Qué cruel es la vida. El argumento histórico entonces de la evidencia de que es que la deidad aparece en el siglo IV, siglo V, por culpa del concilio de Nicea, del credo de Atanasio. Si el credo de Atanasio lo quemamos, pero es que el credo de Atanasio nadie lo va a quemar. Si el credo de Atanasio no existiera, pero existe. No solamente que estamos ligados a los credos apostólicos, o sea, digo ligado en el sentido de la deidad de Cristo, sino también de que creemos lo que está escrito en la Biblia, porque los mismos credos es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces dejen esa falacia. Para aquellos que solicitan esa falacia siempre, falacias lógicas, y siempre andan como que dando vueltas en círculo, bajo que no, Jesucristo no puede ser Dios, porque es que no puede, porque Él tiene otro Dios. No, no es que Él tenga otro Dios. Él le dice al Padre Dios,
porque es su Dios, siendo hombre Jesucristo. Es su Dios. Así de sencillo. Saludos, mi hermano. No, ya estoy terminando, mi hermano. Vas a tener que retroceder. Este es Juan Peña, el hermano Juan Peña. Mira, el hermano Juan Peña está haciendo videos de TikTok muy buenos. Se los recomiendo. O sea, saludos, mi hermano. Bueno, para ir concluyendo, voy a agarrar los 5 minutos de conclusión. No sé dónde estará el hermano Percy. Hablar en completo, digamos en general. Dije, creo que 13 falacias, si no me equivoco. Creo. Hablar en completo. Vemos entonces la división. Dije 3 divisiones de los arrianos. 4 divisiones. Para ir concluyendo. La división de los testigos de Jehová. Tenemos dos tipos de testigos de Jehová. Tenemos aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Lo niegan a muerte. Jesucristo no es Dios. Lo niegan. Tenemos a ese tipo de testigos que dice el segundo, que Jesucristo es otro Dios. Enoteísmo. Tenemos al otro, al tercero, al neojudaizante, que dice que Jesucristo nace de José. Bueno, no voy a hacer burla, pero Dios mío, estás negando el Nuevo Testamento completamente. Y tenemos a las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas son tan perversas, estoy hablando de las malas, porque de repente sí hay buenos institutos donde enseñan ciencias bíblicas, pero son tan perversas que se han vuelto un arrianismo radical. O sea, le buscan a los versículos y le dan la vuelta y dicen, ese versículo está mal traducido. Reina Valera está mal traducida. Ajá, y no podemos estudiar otros 30 más versiones en español o en inglés también. Sí, pero la King James está mal traducida. Bendiciones, mi hermano Joel Miranda. Entonces, la ciencia bíblica es la cuarta. Son unos arrianos disfrazados de cristianos. No pueden ser cristianos porque ustedes niegan al Mesías como Dios. Si ustedes niegan al Mesías como Dios, yo expliqué eso en un pequeño video en Facebook. Si ustedes niegan a Jesucristo como Dios, no son cristianos porque no son iglesia de Cristo. Así de sencillo. Voy a repetirlo así para ir concluyendo. Todo el cristianismo ortodoxo, metodista, luterano, pentecostal, pero que de verdad estudia la Biblia, no pentecostal unicitario, no, el pentecostal que de verdad sabe la Trinidad, el pentecostal clásico, no el neo, lo que es los bautistas, sea particular, general, fundamentalista, lo que es los luteranos, creo que ya lo nombré, el calvinismo, que puede ser que sea el presbiteriano, ¿verdad? Completamente. Creemos que Jesucristo es Dios. La Iglesia Católica Romana también. Creemos que Jesucristo es Dios. Eso se puede hablar con cualquiera de ellos así. Hablando del seminario, se pudo matricular. Wow. Bueno, mi hermano, me está sacando del tema. Voy concluyendo. Entonces, tenemos esas 4 líneas y creo que las falacias que nombré son suficientes. Creo, o sea, lo que pasa es que a veces tal vez como uno está en vivo se le olvida tal vez una falacia, ¿verdad? Y alguien me dirá así, bueno, hermano, esa es tu creencia. Bueno, yo creo lo que enseña la Biblia. No es mi creencia porque yo lo creo. Yo creo es lo que enseña la Biblia. Bueno, hay que respetar las creencias. Siempre hay hermanitos que salen así. No, hermano. No, yo no estoy de acuerdo con quien niega la deidad de Cristo. Y en el temita de que si Dios murió en la cruz, lo agarré 15 minutos, el temita de que si Dios murió en la cruz. 15 minutos lo agarré y lo repetí y queda grabado. Para aquellos que tal vez vayan a ver el video y digan que yo estoy loco o traten de editar. 15 minutos me tomé explicando esa falacia. Esto lo dejo bien dicho porque, vuelvo y lo repito, y el hermano lo sabe, entran maliciosos, roban los videos y cortan los videos y utilizan los videos de mala fe, negando lo que uno está diciendo en el contexto y utilizando nada más un minuto del video cuando ya llevo 1 hora exactamente. Entonces concluyo de esta manera, mis hermanos, Dios los bendiga, la paz del Señor. Y el hermano Percy, si quiere decir algo.
No, pues lo único que diría es amén, gloria a Dios. Todo estuvo muy bien, hermano. Muchas gracias por la plática, muy informativa. Es algo que se necesita hoy, la verdad, dentro de la iglesia. Lamentablemente, dentro del evangelicalismo existe mucha ignorancia. Lamentablemente, hay sectores dentro del evangelicalismo que se ha idolatrizado la ignorancia, con el pretexto de que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Y esto ha traído mucha confusión, mucha apostasía dentro de la iglesia. Hubo un hermano protestante, evangélico, que dijo: la cristología católica tiene mucho más peso bíblico que la cristología de muchas congregaciones evangélicas hoy en día. Y es la verdad, y gracias a personas como usted que tienen conocimiento, que pueden traer luz dentro de este tema. ¿Qué dice mi hermano? Dice, a ver, ¿ya se ve? Bueno, mi hermano, No. en ese punto que usted dice, es la misma cristología. Es la misma cristología. Es la misma cristología. No cambia. Sí. No cambia. No cambia. ¿Sí? No cambia, hermano. El problema es que por decir que es católica ya la condenan, pero cuando se estudia, es la misma cosa. Es la misma ¿Sí? cosa. Estaba leyendo, no sé si conoce este libro. Teólogo reformado, fundamentos de teología. Ajá, fundamentos de teología reformada. Estaba leyendo yo en este libro, le voy a leer lo que estaba leyendo. Dice sobre la persona de Jesucristo: la cristología no fue una fuente de fricción entre Roma y los reformados. Los principales problemas en el siglo XVII afectaron la posición innovadora de Lutero y el luteranismo sobre la naturaleza de la unión hipostática y su impacto en la cena del Señor. Afirmaron que los atributos divinos fueron comunicados y todo eso, pero en sí, cuando estudiamos la Reforma, nos damos de cuenta que los reformados no tuvieron ningún problema con la cristología católica, porque en esencia es la misma. Disculpa mi hermano, en el punto que se está tocando en el libro, eso es eclesiología. Eso pertenece al punto de la eclesiología, no al punto de cristología, del que yo estoy tocando. En el punto que ellos, digámoslo, ellos tuvieron sus pequeñas discusiones, pues, eso es eclesiología. Eso no entra en el punto de la cristología. Nunca se tocó el tema de cristología como un tema de que tú eres hereje o el otro es hereje, no. Siempre se mantuvo igual y se mantiene igual. Amén. Dale, mi hermano. Sí, porque no hay problema. Sí, porque es la misma cosa. Como usted bien lo dijo, todos los cristianos heterodoxos creemos y defendemos la misma cristología, porque está fundamentada en este libro, en la Biblia. El problema es cuando surgen las sectas como los Testigos de Jehová, unicitarios, los ebionitas, los judaizantes, los judeomesiánicos, que lamentablemente infiltran ideas para quitar a Jesucristo del centro y poner sus propias, conclusiones. Pero todo el estudio estuvo perfecto, hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Por aquí leo que el hermano, y concluyo, porque también me voy, sabe que aquí son las 10:37. Bueno, el hermano Juan Peña dice que, bueno, invítame, mándame los links a WhatsApp y yo entro, pero que yo tenga Wi-Fi, así como hoy. Bueno, mi hermano, yo amén, hermano, pues me voy. Palabras de despedidas. Amén, que la bendición de Dios esté sobre todos aquellos que vayan a escuchar. También que Dios ilumine a aquellas personas que todavía están engañados, que Dios los ayude. El hermano Anthony, Dios te bendiga, que Dios los ilumine, que Dios le dé de verdad iluminación por su Espíritu Santo, que es el que ilumina
¿Y quién nos enseña la palabra de nosotros no tenemos esa habilidad sin el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que tener al Espíritu Santo. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga también y muchas gracias por prestar tu plataforma. Amén, hermano. Cuando quiera, las puertas están abiertas y suba este video a su plataforma, hermano, con toda confianza. Amén. Yo también aprovecho para despedirme porque tengo que ir a hacer mis rondas. Igual que yo. Sí, hermano. Dale, mi hermano. Te dejo entonces. Hasta luego. Amén, gracias. Hasta luego. A ver. Ay, mamá, ¿dónde se acaba esto?